Vamos a ir a la palabra. A nuestro hermano Richard nos va a buscar Hechos 27, capítulo 21 en adelante. Vamos a leer algunos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Palabra del Señor. El apóstol Pablo, por estar predicando la palabra del Señor, el apóstol Pablo llega a un momento en que él es apresado, tomado preso. Recordemos que el apóstol Pablo no fue solamente apresado una vez, fue preso muchas veces, azotado por estar predicando. Y él mantiene una defensa ante Agripa, el rey Agripa, que era de la dinastía herodiana, que era como el gobernador de la época, el Agripa II, por así decirlo. Y de hecho, la defensa de Pablo, que la lee usted en el capítulo 26, en la defensa de Pablo es tan fuerte, es tan a lo mejor contundente, que incluso el rey Agripa dice: por poco me persuades de hacerme cristiano. Y después el rey Agripa conversa con los suyos y le dice: si Pablo no hubiese pedido ir a Roma, lo hubiésemos dejado libre. Porque Pablo tenía como objetivo ir a Roma a predicarle al César. ¿Ya? Entonces, como él era ciudadano romano, también pidió que César también lo juzgara. Entonces, el apóstol Pablo no solamente tenía una ciudadanía hebrea o judía, sino que también tenía su ciudadanía romana. Entonces, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Me decía: me están juzgando de forma equivocada, yo quiero ir al César porque quiero que él escuche mi defensa. Entonces el rey Agripa, cuando escucha la defensa de Pablo, él dice: oye, no le encuentro nada a Pablo. O sea, yo lo dejaría libre. Pero como pidió ir ante César, tengo que enviarlo hacia allá. Entonces, el apóstol Pablo es guiado, ¿cierto?, dentro de todos los presos de alguna forma, a tomar una embarcación y dirigirse, ¿cierto?, hacia Roma. ¿Por qué era importante? Porque el apóstol Pablo quería llegar a Roma, porque quería predicar en Roma. Por eso después también vemos que la palabra se le escribe a la iglesia de Roma, los romanos, se le escribió a Roma. Entonces el apóstol Pablo tenía un plan diseñado por Dios para viajar. Ahora, cuando estaba por comenzar el viaje, empezaron a haber muchas dificultades y el Señor le habla a Pablo que no es conveniente viajar. Entonces el apóstol Pablo le dice a las personas de ahí, le dice: ¿sabes qué? No es conveniente viajar porque vamos a tener problemas. Porque Dios ha hablado a mi corazón que no viajemos porque va a ser complicado, esperemos. El asunto es que si no viajaban en esa época, tenían que esperar todo el invierno y viajar en primavera. Ya, porque ahora no era como ahora que existían los aviones. Ellos esperaban el buen clima porque en un mar tempestuoso se morían, naufragaban. Entonces, si no viajaban en ese momento, tendrían que esperar más meses para que pasara el mal tiempo y navegar, digamos, con buen tiempo. Pero ellos no, ellos querían ir lo más rápido posible. Entonces, cuando llega el Pablo ante el centurión, el apóstol Pablo estaba con un grupo de reos y había un centurión que estaba a cargo de ellos. El centurión le dice: mira, yo hablé con el capitán, yo hablé con la gente experta,
y la gente experta me dijo que viajáramos. Así que vamos a viajar igual. No importa de que tú me hayas dicho que Dios te habló, ni que Dios te dijo otra cosa. Vamos a hacer, como dicen los expertos, vamos a viajar. ¿Qué pasó? Pasó que cuando comienzan a viajar, estaba bonito el clima, estaba el ambiente agradable, decía, está todo despejado. Pasaron un par de días y empezó la tormenta. Una tormenta que no pasaba, pasaban días y lluvia y viento contrario y lluvia y viento contrario y lluvia y empezaron a naufragar. Naufragar significa quedar a la deriva, quedar sin guía. Se rompe el timón, se rompen las velas, están a merced del viento y del mar. Y resulta de que era tanta la desesperación y lo que ellos trataban de luchar, que ellos llevaban muchos días sin comer, porque ya su vida estaba pendiendo de un hilo, y estaban ya empezando a creer que lo peor estaba por pasar. Y el Señor estaba tan pendiente de todo lo que estaba pasando que en el momento difícil va y habla al apóstol Pablo a través del ángel de Dios. Y le dice: Pablo, tranquilo, tened ánimo, que solo lo que se va a perder va a ser material. El barco, esas cosas. Pero ninguno de los que está contigo en el barco, ni los guardias, ni los herreos, van a ser muertos. Todos van a preservar su vida. Es necesario que pasen a una isla, es necesario que continúen el viaje, pero ten ánimo que nada malo va a pasar. Entonces, vemos que el apóstol Pablo da una palabra de esperanza en medio de una tormenta. Y esa es un poco la historia. Después el apóstol Pablo anima a la gente, después vuelve a comer, come pancito de nuevo porque no había comido de la desesperación, y esperan en Dios. ¿Y qué sucede? Que al poco tiempo se dan cuenta que están varando en una isla. Y esa isla se llama Malta. Varan en la isla de Malta. Y cuando varan en la isla de Malta, todos los reos estaban mojados porque tuvieron que lanzarse al mar, ¿cierto? Estaban empapados en agua. Y los naturales o los nativos de la isla, las personas que eran de ahí, los recibieron, dice, con mucha hospitalidad, no con poca hospitalidad, con mucha hospitalidad. Hicieron una fogata para que se calentaran, secaran sus ropas, para que se abrigaran. Y el apóstol Pablo dice que él andaba buscando leña, andaba buscando algunas leñas secas para poder seguir avivando el fuego, y una serpiente, una víbora, le muerde la mano. El apóstol Pablo dice que se sacude y echa la víbora en el fuego, y todos los que estaban los nativos conocían esa víbora y decían: esa víbora va a provocar que este hombre muera, porque el veneno era mortal. Decía que hinchaba a las personas y morían, ¿cierto?, hinchados. Y todos empezaron: ¿cuánto le queda a Pablo? Lo miraban. Y no, si yo lo veo un poquito más hinchadito, no se está igual, le decía el otro. Pasó el tiempo y nada le pasó. Entonces los naturales dijeron: aquí hay algo extraño, es un Dios. El apóstol Pablo le decía: yo no soy un Dios. Y uno de los principales de la isla, llamado Publio, tenía un papá que estaba enfermo hace mucho tiempo. Y obviamente escuchó la noticia de que un hombre que llegó de un barco fue mordido por la serpiente venenosa que había matado a mucha gente, y que el hombre había sacudido su mano y que el veneno no había surtido efecto en aquella persona, y que él predicaba un Dios diferente al que tenían ellos. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Llama a Pablo y le dice: necesito que tú ores por mi padre, porque mi padre está enfermo hace muchos días. Y dice la palabra que el apóstol Pablo ora, y el papá del principal sana. Y empezaron a traerle enfermos. Y se generó un avivamiento ahí, que duró 3 meses.
Y después de 3 meses, en una nave alejandrina, dice la Biblia que Pablo siguió su viaje a Roma para llegar ante el César. Esa es la historia global, ¿ya? Para que nos vayamos en el contexto, porque vamos a hablar algunos puntos hoy día que son muy importantes. Vamos a ir al verso 15 del mismo capítulo 27. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí habla de que ellos en algún momento era tan fuerte la tormenta que dijeron ya, que sea lo que Dios quiera. Porque la tormenta sorprendió al centurión. La tormenta sorprendió al capitán, porque ellos le habían predicho que iba a estar bueno para viajar, que le iba a ir bien, iba a ser un viaje bueno. La tormenta sorprendió a todos, pero la tormenta a quien no sorprendió es a Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en la vida, en ciertos lugares donde hay tormenta, donde hay conflicto, donde hay problemas, a nosotros puede que la dificultad nos sorprenda. A nosotros puede que la enfermedad nos sorprenda. A nosotros puede que a lo mejor ese problema familiar o económico nos sorprenda. Pero quiero decirles algo, a Dios no lo sorprende. Dios sabe exactamente lo que viene. Entonces, el viento era contrario. El viento era contrario para aquellos que querían remar o guiar el barco a su manera, pero no era contrario a la voluntad de Dios. Porque si nuestra vida fuera un barco, nosotros a veces somos guiados por el capitán y por los centuriones y no por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le dijo, no vayan. Pablo le había dicho, no vayan porque vamos a tener problemas, va a estar malo, va a haber pérdida. Pero ellos, ¿qué es lo que dijeron? No, porque le vamos a hacer caso a los especialistas, le vamos a hacer caso a los que son economistas, le vamos a hacer caso a los políticos, le vamos a hacer caso a ellos, porque ellos saben. Déjame decirles algo, el único que sabe es Dios. Por eso nuestra confianza debe estar en Dios. No debe estar en ninguna otra especialista, en ningún otro partido político, no puede estar en ninguna. Hoy día estamos en campañas de presidente, valga Dios cuántas cosas prometen, y resulta de que la gente a veces incrédula cree en aquellas personas que lo único que hacen es mentir para su conveniencia. No les crean, crean en Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Porque muchas veces les prometen cosas y después cuando ya están arriba le dan vuelta a la espalda. Y la gente es engañada y la gente es manipulada, es usada para su conveniencia. No, Señor, nosotros somos cristianos que creemos en la palabra y vamos a ir de acuerdo a la palabra. Y si la palabra nos dice que el aborto no se va, no se va. Si la palabra nos dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, es así y se acabó. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que ser guiados en el barco de nuestra vida por la palabra de Dios y no por las personas que a veces aparentan piedad, aparentan inteligencia, aparentan sabiduría, pero lo único que hacen tienen sentimientos engañosos para usar a las personas para su propio beneficio. Entonces las tormentas, hermanos, no pueden sorprendernos a nosotros porque nosotros somos guiados por Dios. Dios tiene control, nuestro país se está cayendo a pedazos, se está derrumbando, el barco está naufragando, pero quiero decirles algo, Dios está en control de todas las cosas. Esta tormenta no sorprende a Dios, nos puede sorprender a nosotros, a muchas personas, pero a Dios no lo sorprende. Y a veces nosotros los cristianos predicamos y enseñamos mucho tiempo, no solamente nosotros, muchas generaciones antes de nosotros, predicaron las cosas, pero no los escucharon.
Le dijeron a los hermanos, enséñenle a sus hijos la palabra, lleven a sus hijos a la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron? Dejaron a sus hijos en la casa porque les molestaban en la iglesia, porque en la iglesia le empezaron a hacer callar a los niños. Le dijeron, no, los niños molestan, los niños distraen, dejaron a los niños en la casa, llegaron solos a gozarse a Dios, los hijos crecieron fuera de Dios y hoy día ellos no están en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque andan delinquiendo, andan haciendo maldad y es culpa de nosotros mismos que no fuimos capaces de enseñar las cosas de manera correcta. El niño tiene que estar en la casa de Dios. Los hijos tienen que estar en la casa de Dios sirviendo, alabando a Dios, aprendiendo los principios de la fe. Traigan a sus hijos a la casa del Señor. Porque nosotros somos quienes que tenemos que transmitirle esa enseñanza. De nosotros depende eso. Sus nietos tienen que estar acá. Perdónenme, pero hay que decir las cosas. Y el apóstol Pablo estaba en esa tormenta, en un mundo que se estaba derrumbando. Para aquellas personas no había esperanza. Para los otros reos no había esperanza. Para el centurión no había esperanza. De hecho, muchos pensaron en sacrificar a los reos. No, matémoslos a todos para que no se escapen. Pero Dios ahí interviene y le habla al apóstol Pablo. Porque Dios habla antes de tiempo y después y fuera de tiempo. Dios no es rencoroso. Dios no es malo. Porque un ser humano le hubiese dicho, yo les dije que se las arreglen solo ahora. Yo les dije antes que salieran del barco que no salieran, pero ellos son porfiados, que se las arreglen. No es así. Dios advierte, pero después cuando los ve, interviene y trae esperanza. Por eso que a veces Dios, cuando estamos en medio de la tormenta, Dios estamos ahí y Dios nos habla. Nos habla a través de un instrumento, nos habla a través de un hermano, de una hermana, de la palabra, de una alabanza, de una predicación. Dios nos está hablando constantemente en medio de nuestras tribulaciones. Por eso nosotros tenemos un Dios bueno, un Dios que está pendiente de nosotros, un Dios que está mirando, está atento. Y aunque estemos rodeados de tormenta, aunque el viento sea contrario, aunque sea difícil continuar con este viaje, parece que la familia se derrumba, parece que todo se está escapando, no podemos hacer, nosotros tenemos que levantar la mano y decir, yo creo en un Dios que está aquí presente conmigo, escuchándome, viendo mi vida, viendo mi familia, viendo a mis hijos y mi casa. Mi familia no va a naufragar, no va a perecer, porque Dios va a cuidar de ella. Verso 22 dice, por ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el verso 23, de quien soy y a quien sirvo. Fíjense que el Señor, en medio del caos, sigue hablando. Amén. Todos pensaban que iban a morir, y había un hombre que estaba hablando con Dios. Mientras nosotros estemos orando, mientras nosotros estemos en comunión con Dios, siempre habrá una respuesta de Dios para nuestra vida. Por eso, hermano, hermana, no deje de orar. No deje de buscar a Dios, porque el Señor siempre va a dar una respuesta a nuestra vida. Aún en los momentos más difíciles. Aun cuando veamos que todo se derrumba, aun cuando veamos que el tiempo pasa y la respuesta no llega, aun cuando veamos que es difícil, aun cuando veamos que es imposible para el hombre, recuerden que nada es imposible para Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por lo tanto, si la enfermedad llegó a ti en un momento difícil, déjame decirte que hay un Dios que puede obrar un milagro sobre ti. Qué difícil es cuando alguien dice, ten ánimo, sigue adelante, cuando las cosas van mal.
Porque ahí nosotros nos damos cuenta que somos frágiles. Antes de la prueba, antes de la tribulación, todos los hombres y todas las mujeres, y ninguno queda fuera de esto, se sienten capaces. Todos nos sentimos que no podemos, yo soy capaz. Si hago esto, esto y esto va a salir bien. Todos nos creemos ahí capitán de barco. Pero llega un momento en nuestra vida que aprendemos que no somos capaces, que las cosas no son como nosotros pensábamos, que está difícil y que realmente he tomado malas decisiones. Y el Señor nos dice hoy día, si está pasando ese momento, quiero decirte que no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. En medio de la tempestad, ahí está el Señor. No se va a perder la vida, se va a perder lo material. La nave se va a perder, pero ninguno de ustedes morirá. Así dice el apóstol Pablo. Es interesante que cuando tú estás en un barco, tu seguridad es el barco. Las personas que han tenido la posibilidad de navegar, que han cruzado, ¿cierto? Han andado en botes, han andado en lancha, en barco o en esos transbordadores cuando de repente se cruzan en el sur. Se han dado cuenta de que el mar es tan grande. Ahí uno se da cuenta de la inmensidad del mar. El mar es tan grande, es tan macizo, es tan imponente que uno se ve pequeñito. Porque uno mira las olas, son tremendas olas, ve todo para allá, mar, mar, mar por todos lados, y uno dice aquí, ni aunque nade yo llego. Mi seguridad está en ese pedazo de madera, de metal que está flotando y que tiene un motor y que tiene un timón y que me va llevando a algún lugar. Pero lo que destruye la tormenta es esa seguridad. Porque el barco se empezó a romper, se empezó a hacer pedazos. Entonces toda seguridad que tenía aquellas personas se empezó a quebrajar. Y finalmente se perdió. Porque Dios lo que nos quiere enseñar es que no confiemos en otra cosa que no sea Él. Que nuestra confianza no esté en nada material, no esté en nada físico, no está en nada perecedero. Nuestra confianza tiene que estar en Dios de los cielos, que tiene todas las cosas en su control. Ahora, verso 34. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, porque no habían comido, entonces van a comer, y dice que coman. Pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Pues ni un cabello de la cabeza perecerá. Fíjate que el apóstol Pablo le dice, tengan seguridad, porque Dios los cuidará de todo mal. Repita conmigo fuerte, ya no se rían del hermano. La Biblia dice aquí, la Biblia. Fíjense que Dios cumple lo que promete. Se perdió el barco, se perdieron la nave, se perdió el trigo que llevaban, se perdió la harina, se perdió todo, pero lo que no se perdió fueron las vidas de las personas. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Dios habló a nuestra vida, Dios nos dijo, nos entregó promesas, Dios estuvo ahí. Lo nuestro es creer, confiar, descansar en la palabra de Dios. Porque nada, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá o morirá. La promesa de Dios es que cuando confiamos en su palabra, nuestra vida no va a perecer por la tormenta del mundo, por las dificultades que se levanten. Nuestra vida solamente está en las manos de Dios. Entonces nosotros debemos confiar en Dios, que Dios va a restaurar nuestra vida, va a cuidar de nosotros.
Si nosotros pensamos que estamos metidos en una depresión, si estamos metidos en un problema, en una enfermedad, déjame decirte que Dios está diciendo hoy día, ten confianza, ten ánimo, aliméntate, recobra fuerza, levántate porque no vas a perecer. Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios va a levantar tu familia, Dios va a restaurar a tus hijos, Dios va a hacer algo con tus nietos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede que el barco de nuestra vida, el barco de nuestra familia, el barco de nuestro país perezca. Pero ten fe que tú vas a permanecer. Por lo tanto, cuando veas guerras, rumores de guerra, que la tercera, que la cuarta, quinta guerra mundial, cuando veas y empiece el enemigo a meterte susto, a meterte miedo y te empieza a asustar, tú dile al Señor, Señor, yo confío en ti, que mi vida está en tus manos y no en las manos de ninguna otra persona. Él sabe cuándo me va a llamar a su presencia. Por lo tanto, no depende de una enfermedad, no depende de lo que diga el médico, no depende. Hay hermanos que me han dicho, ¿sabe que el médico a mi hijo le dio tantos meses de vida? Y hoy día mi hijo tiene 15 años. Personas, hermanos que han tenido cáncer, que el médico le dio 3 meses de vida. No, pastor, ¿sabe qué? Tengo cáncer y el médico me dio 3 meses de vida. Vamos a orar. Yo le dije, vamos a confiar en Dios. Hoy día llevan pasado 3 años, 4 años y todavía está bien. Porque nuestra vida no depende del diagnóstico de nadie, depende de la voluntad del Señor. Por eso, aunque el barco naufrague, nuestra vida está en las manos de Dios. Él sabe el día y la hora. Ahora, con esto ya quiero terminar porque lo he tenido mucho rato. Después me van a decir que tengo 2 horas hablando aquí. Y con esto quiero terminar. Capítulo 28, verso 1. Y antes dije Pablo, no, era Publio. Publio. Parecido. Dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta, ¿ya? Fíjense que cuando llegan a la isla, les conté, llegaron todos mojados y todo lo que pasa. En ese momento comienza un avivamiento en la isla. O sea, Dios transforma un naufragio, transforma una pérdida, transforma una desgracia en una bendición. Qué curioso, ¿eh? Que Dios interrumpe el viaje del apóstol Pablo, porque acuérdense que les dije que Pablo iba de Creta a Roma. Ese era su destino, era su agenda. Pablo quería ir ante el César, por lo tanto él iba con un destino, con un propósito. Nosotros vamos en nuestra vida y tenemos un destino. Nosotros, ¿cierto?, queremos llegar allá. Pero en medio de ese viaje ocurre una tormenta y esa tormenta lo saca de ese viaje. Lo saca a través de un naufragio, a través de una pérdida, de una desgracia. Saca a Pablo de ese propósito y lo lleva a una isla que se llama Malta, donde había necesidad de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros a veces vamos a la presencia de Dios, nosotros sabemos hacia dónde vamos, pero nosotros tenemos que saber que Dios tiene la potestad de interrumpir nuestra agenda, de interrumpir nuestros proyectos para bendecir a quien necesita de la palabra. Entonces, a lo mejor tú tienes un plan en tu vida, pero Dios va a permitir que ese plan se altere para que tú seas de bendición a otras personas.
Sin el naufragio no hay avivamiento en Malta. El padre de Publio llevaba muchos días enfermo. Sus dioses no lo habían sanado, sus creencias no lo habían sanado, sus medicinas no le habían hecho efecto. Él estaba desesperado y no sabía que la bendición venía a través de un problema, a través de una desgracia. A veces las dificultades, las pruebas, las tribulaciones te van a hacer el camino para que tú seas de bendición a otras personas. Porque Dios usa incluso los momentos difíciles de nuestra vida para poder ser de bendición, para poder ser luz. Qué maravilloso es saber que Dios tiene todo controlado. Fíjense que después Pablo está ahí y después de 3 meses pasó el invierno, vuelve. O sea, Dios usó la prueba de Pablo, usó el naufragio para que una isla completa entrara en un avivamiento espiritual. Porque dice que no solamente sanó a la mamá, al papá de Publio, sino que a todos los enfermos que le trajeron. Y seamos honestos, los seres humanos somos chismosos. O sea, sanó a una persona y se corrió la voz. Escuchaste que sanó a Publio, sí, a la papá, sí. Y llevémosla al enfermo. Oye, ¿sabes que está enfermo? ¿Sabe que está allí? Oró por él y sanó a mi hijo. Y se generó un avivamiento y todos empezaron a escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Esa isla nunca más fue igual. Esa isla nunca más volvió a ser la misma después de que llegó ese naufragio a sus costas. Por eso cuando nosotros estemos en procesos de tribulación, en angustia o en pérdida, debemos saber que el Señor, aún en ese proceso, nos va a usar para bendecir a otras personas. Solamente tenemos que dejar que Dios nos use. Dejemos que Dios nos use. Dios te puede usar. Levanta, cierra tus ojos y di conmigo: Dios me puede usar a mí para bendecir a otros. Y aunque esté en tribulación, Dios lo puede hacer. Amén. Aunque estés pasando tribulación, aunque estés pasando angustia, Dios te puede usar para bendecir a otros. Porque nuestra seguridad, nuestra confianza está en un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Póngase de pie, por favor. Hechos capítulo 27, verso 25. Dice el apóstol Pablo unas palabras preciosas cuando le está hablando a la gente de que estén tranquilos porque Dios le habló de que no va a haber pérdida, que van a estar todos vivos. Él le dice: por tanto, oh varones o mujeres, tened buen ánimo. Sinónimo de tener fe. Tengan esperanza. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Por lo tanto, nosotros debemos confiar en Dios. El apóstol Pablo recibió una palabra de Dios, recibió una instrucción y Dios le dijo: no vas a caer, no van a morir, tú tranquilo, dale tranquilidad a las personas, dale tranquilidad que aunque el barco se hunda, ustedes van a sobrevivir. Y Pablo dijo: el Señor dijo esto y yo confío en Él. Porque toda esa gente había creído en el capitán, había confiado en el capitán de la nave, había confiado en los centuriones, había confiado en los especialistas y el barco estaba hundiéndose. Ahora es tiempo de confiar en aquel que siempre está en cuidado de nosotros. Dejemos de confiar en hombres, en especialistas, en cosas. Confiemos en Dios. Dios está al cuidado de nosotros y yo confío que Dios dijo y Dios lo hará. Amén. Es que el médico sabe, sí, pero Dios sabe más. Vayamos al médico, que nos revise todo lo que quiera,
Pero cuando llegue el momento decisivo, nuestra confianza está en Dios, que creó los cielos y la tierra. Ahí confío yo, ahí descanso yo. Y cuando el médico le dé una mala noticia, usted dígale, a lo mejor esto es imposible para usted, pero para Dios es posible. Dígalo. De verdad dígale. Cuando el doctor diga, y no hay nada más que hacer, usted dígale, sí hay algo más. Porque Dios tiene la última palabra. No le crea al enemigo cuando le dice que no hay esperanza. Créale a un Dios que siempre dice que mientras tú creas, todo es posible. Así es. Aunque el barco se rompa, aunque el hombre o el capitán del barco no tenga el control, Dios tiene el control. Cierra tus ojitos, levanta tu mano derecha, repite conmigo estas palabras y medítalas. Aunque yo no tenga el control de mi vida, ni ningún ser humano la tenga, yo sé que Dios tiene el timón de mi vida. Y Él me va a llevar a buen puerto. Para ser de bendición a toda una generación. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Por lo tanto, ¿se escucha eso? Por lo tanto, quiero decirle lo siguiente. Aun cuando no entiendo la tormenta, aun cuando la tormenta sea grande, aun cuando vea que todo se está derrumbando, levante su voz y diga, yo confío en Dios. Yo confío en su palabra. Yo confío en su promesa. Que así como Él lo ha dicho, lo hará. Amén.